Durante mucho tiempo, el futuro pareció pertenecer a la ciencia, a los laboratorios, a la investigación. Pero no todo empieza ahí. Hay ideas que aparecen antes. En historias, en imágenes, en mundos que todavía no existen y a veces se vuelven parte de la realidad. ¿Y si el futuro no empieza en los laboratorios, sino en la ciencia ficción? Antes de ser ideas, fuimos átomos. Antes de ser futuro, fuimos imaginación. La creatividad no es un talento aislado. Es un sistema vivo. Un metabolismo de ideas que se cruzan, se transforman y vuelven a empezar. Arte, ciencia, ingeniería, diseño. Un ciclo que nunca se detiene. Cada episodio funciona como una cápsula cultural pensada para mirar, escuchar y reflexionar. Ideas que se conectan, saberes que circulan, futuros que empiezan a pensarse hoy. Esto es Materia Viva. A lo largo de la historia, el cine no solo imaginó el futuro, lo llenó de formas, autos que vuelan, máquinas que piensan, realidades paralelas, viajes interestelares. Pero también imaginó ciudades en ruinas, sociedades vigiladas, mundos al borde del colapso. Algunas cosas nunca llegaron. Otras dejaron de ser ficción. Una pantalla en una nave espacial, una superficie lisa, portátil, interactiva. Con el tiempo, esa pantalla llega a nuestras manos y se vuelve cotidiana. Entonces, ¿las películas imaginan el futuro o lo vuelven posible? La ciencia ficción no solo imagina el futuro, lo ensaya antes de que exista. Durante décadas, el cine no solo inventó mundos, imaginó cómo íbamos a vivir en ellos, cómo serían nuestras ciudades, nuestros vínculos, nuestros cuerpos. Mover el presente también es preguntarse qué podría ser distinto. La ciencia ficción, por más que uno vea que trata cuestiones que tienen que ver con el orden de lo imposible, lo maravilloso, con galaxias lejanas o cuestiones futuristas o de mundos paralelos, la verdad es que lo que todo el tiempo se ve ahí es esta distancia crítica y estética que pone la ciencia ficción para hablar de cuestiones que son reales, por un lado, y por el otro lado, el rodear eso imposible de decir, ¿no? Tratar con lo insoportable, tratar con los miedos, con esta creación de un mundo imposible, paralelo, nos permite justamente contrastarlo o ponerlo en oposición al mundo que conocemos. La ciencia ficción no habla del futuro, habla del presente en otro idioma. Es un espacio donde lo posible se pone a prueba. Pero imaginar un mundo también implica construirlo. Creo que la ciencia ficción es una herramienta que nace para hacer una crítica social. El punto de partida de construir un género como la ciencia ficción no es hablar
de la tecnología, sino de lo que el humano puede lograr sin ningún límite moral ni ético, que tienen que ver con decisiones que quizás los humanos sabemos que tomamos y que no son las mejores, y que eso lleva a un futuro que probablemente no tenga un final muy copado. Cada mundo exagera algo que ya existe. Entonces, imaginar, ¿es escapar del presente o es una forma de intervenirlo? Porque la ciencia y el arte no funcionan por separado. Ciencia y arte son dos formas de pensamiento y de reflexión humana, por decirlo así. La ciencia y el arte van de la mano muchas veces, lo que pasa es que el arte tiene una libertad que por ahí la ciencia no lo tiene. Esa libertad creativa después puede, obviamente, alimentar el trabajo científico. Yo creo que hay un diálogo entre la ciencia ficción y la ciencia, pero hay un diálogo también, diría, en toda producción simbólica humana. La ciencia ficción o cualquier producción simbólica puede imaginar cualquier tipo de futuros, cualquier tipo de herramientas, cualquier tipo de aparato, de tecnología, y después la ciencia puede llegar de la misma manera a todo esto. Entre la ficción y la realidad hay un territorio intermedio, un lugar donde las ideas todavía no existen, pero ya están en circulación. La ciencia ficción empieza primero como novelas, después aparece en la discusión cinematográfica. La literatura de ciencia ficción, como todo dispositivo, ¿no?, artístico, cultural, es un lugar a donde se cifran muchas preocupaciones contemporáneas. Cuando una idea aparece primero en una película y después en la vida cotidiana, la distancia entre la ficción y la realidad empieza a desaparecer. Lo principal es la realidad en la cual estás viviendo y la realidad en la que perteneces en el momento histórico. De ahí parte como ficción o ciencia ficción hacia una problemática que afecta a la sociedad y que usa como la tecnología y la ciencia para crear un futuro. Pero creo que tiene que ver más con la actualidad de lo que se vive en el presente, y a partir de ahí crear o proyectar un futuro de ese presente. Kubrick hace 2001 Odisea del Espacio, y ahí aparece un personaje fundamental que se llevó la película, que es HAL 9000, un sistema operativo que es el que sabe exactamente de qué se trata la misión. Allí aparece la tecnología como enemiga de la humanidad, y esa es la idea que Kubrick de alguna manera desarrolla. Esto después se puede ver en Alien, ya no solo la tecnología, sino también el capitalismo. La ciencia ficción es un lugar a donde aparecen muchos cuestionamientos éticos. Criticar la realidad, digamos, interpelar los límites de lo que consideramos posible, ¿no? Poner una distancia estética con los problemas, verlos desde un lugar artístico. La ciencia ficción no anticipa el futuro, lo ensaya, y en ese ensayo aparecen mundos muy distintos. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Cada forma de imaginar el futuro parte de un lugar distinto. Hay mundos donde el conflicto parece haber desaparecido. Todo funciona dentro de cierto orden. Otros donde ese mismo orden deriva en control, vigilancia o colapso. Y otros que parten de un desvío en el tiempo y abren otro presente, otra versión del mundo. ¿Por qué imaginamos estos escenarios con tanta facilidad? Para eso está la ciencia ficción, digamos, ahí como lugar, como reservorio de estos miedos y estas angustias que son inherentes a la naturaleza humana, ¿no? La distopía es una de las formas, ¿no?, de la ciencia ficción. Cuando pensamos en mundos decadentes, ¿no?, también están las utopías que tienen que ver con los mundos ideales, pero también están las ucronías,
esta ciencia ficción que surge a partir de un hecho histórico que no sucedió como debería suceder. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial? Las grandes películas que nos llevan a estos lugares son Odisea del Espacio, El planeta de los simios, digamos, donde nos damos cuenta que de repente nos imaginábamos que era un futuro distópico, en realidad era un pasado muy anterior, que era como un pasado distópico. Elementos de la ciencia ficción son tópicos que se van repitiendo todo el tiempo. Por ejemplo, las naves espaciales, que tiene que ver con esta cuestión del viaje y de encontrarse con lo desconocido. Escenarios urbanos, por lo general apocalípticos. Ray Bradbury con las crónicas marcianas. Las crónicas marcianas son muy interesantes porque justamente toman este tópico del planeta Tierra devastado, entonces las colonias tienen que viajar a Marte para encontrar un nuevo hogar. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Blade Runner quizá la primera película considerada posmoderna por justamente la estética que utiliza, entre cosas antiguas desusadas y cosas muy modernas, las luces de neón. Y en Blade Runner lo que aparece es androides que en este caso son más humanos que los propios humanos. El manifiesto Cyborg de Donna Haraway es un texto filosófico muy interesante para pensar estas configuraciones poshumanistas o transhumanistas, ¿no? que trascienden lo humano. Pero también está el héroe colectivo. El héroe colectivo también es un elemento de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Que siempre se materializa en figuras como la resistencia, los aliados, que luchan con esa novedad amenazante. Cuando la ciencia ficción imagina, no siempre está inventando algo nuevo. A veces lleva al límite lo que ya está ahí. Los conflictos son conflictos más bien existenciales, que son del presente, pero también ya vienen de larga data. El tema de la vigilancia, el tema del control, la hipervigilancia y ahora intensificado por el tema de las tecnologías, ¿no? Esta cuestión de sentirse todo el tiempo observado. El problema no es el futuro. Es el presente que ya está cambiando. Por ejemplo, la inteligencia artificial me parece que es de las fuentes de inspiración. Si de repente Kubrick se imaginó construir una inteligencia artificial o si realmente ya se hablaba de eso y a partir de ahí fue un disparador y una inspiración para trasladar la Odisea del espacio. El miedo que cada vez está más próximo, ¿no? A que la inteligencia artificial pueda llegar a dominar en algún aspecto a los humanos, también es un miedo que está cifrado en este tipo de simbologías. Uno podía entenderla como la historia de la humanidad, la evolución humana, hasta llegar a un último momento que uno podría incluso ver esa imagen de ¿será Dios? ¿Será esa figura que de alguna manera el hombre ha imaginado y que ha sido vectora de distintos momentos de su vida? Me parece que es una temática que es la visión del pasado sobre un futuro, pero que en realidad hoy pisa nuestro presente como algo que lo vivimos cotidianamente, convivimos y creo que todos cada vez estamos más involucrados a usar como herramienta la inteligencia artificial. Una es Her, de Spike Jonze, maravillosa película de una situación de relación de una persona con un sistema operativo, y El hombre perfecto, de Maria Schaber, una película de 2021, donde se crea un androide a partir del conocimiento que se tiene de la biografía de una persona, que la ponen en términos experimentales, y el tipo puede cubrir todos los deseos de esta persona.
El nadador, un cuento de John Cheever, maravilloso cuento. La película la hace otro director de la década del 60 y en un momento una chica dice: yo conocí a mi novio a través de la computadora. Todavía no existía ni internet, no existía nada. Y en ese comentario estaba esa posibilidad que después apareció justamente con internet. Cada época produce sus propias imágenes. Y en esas imágenes aparecen sus miedos, sus obsesiones, sus preguntas. Estaba viendo hace poco la película La Sustancia, donde lo que se cifra ahí es el miedo a perder la juventud, la belleza y todo lo que en términos de capitalismo supone la pérdida de ciertos atributos. Últimamente, las últimas discusiones a partir de distintos grupos de investigación y demás terminaron pensando o imaginando utopías que tienen que ver con comunidades manejadas por CEOs. O sea, entraron a pensar esta idea de que ya no es la democracia, sino es justamente el CEO operativo de una empresa de tecnología, de inteligencia artificial, quien tiene el poder como para manejar a la sociedad. También aparecen estos miedos al avance de las extremas derechas, o el surgimiento de estas mentes colmenas, donde el yo pierde su consistencia. Cuando una sociedad imagina el desastre, no siempre está anticipando lo que viene. A veces está reconociendo algo que ya empezó. Muchas preguntas e interrogantes, sobre todo, que surgen en la línea de la biopolítica, cuando se piensa en las fronteras entre lo humano y lo no humano, entre lo vivo y lo muerto, que esto es una herencia de Mary Shelley y de Frankenstein, ¿no es cierto?, donde allá aparecía esta problematización de las fronteras de lo que son los cuerpos y de cómo se contaminan, no solo con la tecnología, sino también con otras especies. Las distopías siempre nos permiten trabajar lo contrafáctico, ¿no? Lo que pasaría si no sucediesen las cosas de tal manera o de otra. Tal vez el problema no sea imaginar demasiado el futuro. Tal vez el problema sea dejar de imaginarlo, porque eso que vemos ya empezó. One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossil skeletons in the plains of Africa. An upright ape living in dust with crude language and tools, all set for extinction. La ciencia ficción no trata del futuro. Señala el presente llevado al límite, de lo que tememos, de lo que deseamos, de lo que todavía no sabemos cómo pensar. Hay como futuros imaginados de diferente manera y que tiene que ver mucho con la relación entre la humanidad y la tecnología. Creo que ese es el eje fundamental de muchas de las películas de ciencia ficción. Muy fuerte esta idea de que hay una tecnología que quiere de alguna manera confrontar con lo humanitario, con la humanidad, con lo que queda de la humanidad. Los desarrollos tecnológicos vienen a sostener ese sistema capitalista y ese sistema de explotación sobre el resto de la humanidad. Y allí se genera un quiebre. Ahí ya la humanidad es la que perdió su propia humanidad, por decirlo así, por ser redundante, y los androides son los que tienen sentimientos. He visto las nubes de Orión, dice uno de los androides antes de morir, y todos esos recuerdos, ¿dónde van a quedar? Se pregunta un androide, una máquina, un producto de la tecnología. Terminator es I'll be back. tremenda película. Habla sobre el futuro, es la inteligencia artificial, la manipulación de humanos y cyborg y el nuevo paradigma que quizás se viene, ¿no?, que es el humano con prótesis o biohumanos tecnológicos. No sé, cualquier cosa puede pasar en la ciencia ficción y cualquier cosa puede pasar en la realidad.
Mirar el futuro es una forma de detectar lo que ya está en juego. Y cuando lo miramos así, deja de ser algo lejano. Lo que este mundo creado por la ciencia ficción nos permite es justamente contrastarlo o ponerlo en oposición al mundo que conocemos. En ese choque de esto novedoso que viene, que no está dentro de lo que podemos pensar como posible, este choque lo que hace es echar más luz, si se quiere, a cosas que los humanos tenemos naturalizadas, ¿no es cierto? Entonces, como lectores de ciencia ficción, estos mundos que nos propone la ciencia ficción en realidad nos hacen interpelarnos acerca de nuestro propio mundo y de las cosas que justamente no las podemos ver desde otras formas artísticas más realistas, si se quiere. Borges hace un prólogo en el año 1955 de la novela Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Ray Bradbury representa justamente esos escritores que piensan la humanidad primero, más allá de la tecnología, para imaginar la ciencia ficción, ¿no? Y dice Borges ahí, ¿qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, nosotros podríamos agregar toda cinematografía, toda producción de contenido, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real. Desde Frankenstein o Terminator, esto de la manipulación de los cuerpos, la manipulación de lo vivo, de lo viviente, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con estas cuestiones biopolíticas, genera esta búsqueda de respuestas en ese sentido, en el sentido de todo lo que desconocemos. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Every leap of civilization was built off the back of a disposable workforce. We lost our stomach for slaves, unless engineered. Mark Fisher, otro de los grandes teóricos del capitalismo, del realismo capitalista, como es que se llama, que dice: es más fácil que desaparezca la humanidad que desaparezca el capitalismo. Una frase que se repite ahora en una película de zombies del director uruguayo de 25 watts, y es maravillosa. Yo, como también vengo mucho de hacer cine de terror y demás, yo creo que el terror también tiene eso, inclusive el cine de zombies también tiene eso. Como que siempre tiene que haber una crítica a la sociedad de por qué está sucediendo lo que sucede. Y muchas veces el cine de zombies es ciencia ficción porque también usa la tecnología y usa la crítica a la sociedad, la ciencia, para construir un relato que tiene que ver con un futuro distópico o un pasado distópico o lo que fuera. También sirven de inspiración técnica, ¿no? Pienso en esa serie de dibujos animados de la época de los 60, 70, que eran los supersónicos, ¿no? Con una estética muy modernista. Cómo esa serie, a pesar de tener tantos años, logra captar la lógica o la dinámica de una sociedad que está hiperconectada, ¿no? Se han anticipado a lo que son estos tiempos, ¿no? La ficción imagina, la cultura incorpora, la ciencia investiga, la ingeniería lo materializa. Y el ciclo vuelve a empezar, esta vez con nosotros adentro. Gracias a que imaginamos futuros catastróficos, nos generamos futuros catastróficos, ¿no? Nos ponemos en el lugar de la fantasía y es una forma de tramitar algo pulsional que tiene el ser humano. Se trata de cómo imaginar lo imposible.
cómo imaginar lo imposible y volverlo creíble y a veces también volverlo cercano, porque como vieron hay ciencia ficción donde estos mundos están emplazados en galaxias lejanas, pero hay ciencia ficción que está emplazada en el planeta Tierra, lo que lo hace más siniestro. Entonces, cada una de esas historias dice algo más que lo que muestra. Y en ese cruce, algo nos devuelve la mirada. Si hoy imaginaras el futuro dentro de 50 años, ¿qué parte de eso ya estás haciendo? Porque el futuro no está adelante, no aparece de repente, está en lo que ya empezó. Criticar la realidad, creatividad y bueno, mucho vuelo mental. Tecnología, ciencia y sociedad. Es humanidad, cultura e imaginación.